Buenos días, tardes o noches. Me presento. Soy María Fernanda Hernández Torres y esta es la clase Historia y Género. En este tema voy a hablar acerca de la historia de las mujeres en América Latina en épocas de la colonización. Entonces, leyendo los documentos otorgados en la actividad, pues cabe decir que es muy impactante ver cómo a lo largo de la historia se han asumido esos roles de género, es decir, que la mujer siempre tiene que hacer tareas femeninas, como así se dice, y los hombres tareas masculinas, como también así se dice. Entonces, pues, el primer documento habla desde los tiempos de los cazadores-recolectores, y pues se comienza viendo la asignación de los roles de género, como lo acabo de mencionar. Pues los hombres cazaban y las mujeres cocinaban. Ahí empezamos con el primer rol de género. Luego sugerimos que esto no es muy bueno, como quien dice, para crear un buen ambiente, porque además de que dijéramos que son así, pues estos roles eran hereditarios, es decir, pues tenían hijos y las niñas se quedaban con su mamá y los hijos se iban con sus papás. Entonces los niños aprendían a hacer tareas un poco más pesadas que las niñas, solo por el simple hecho de ser hombres. Y pues eso al final de cuentas era algo injusto. Luego está otro subtema, que es las mujeres del grupo checo, pues tenían como deber el cocinar, el aprovechar las plantas, recolectar toda clase de frutos. Además se encargaban de vestir a los hombres de la comunidad. Luego había ciertos límites en el trabajo, es decir, tenían como que esa oportunidad las mujeres de hacer lo que acabo de mencionar, pero también podían ir con los hombres a cazar, pero solo a ellas se les permitía cazar pues animales que fueran simples, como por ejemplo los conejos. ¿Por qué? Pues porque eran pequeños y no les llevaba tanto esfuerzo, y a los hombres se dedicaban a cazar pues animales aún mucho más grandes. Luego, además de esto, pues como lo mencioné al principio, bueno, hace unos momentos, que esto era hereditario y pasaba de generación en generación. Entonces también cabe mencionar que las mujeres elaboraban bebidas embriagantes y hacían materiales para su casa. No solo los hombres se encargaban de crear el hogar, pero de crear la estructura del hogar, y las mujeres se encargaban de crear el hogar en sí, es decir, pues alimentar a toda la familia, ver que estuvieran involucrados pues todos en una buena salud, como quien dice, darles pues calzado y alimento, vestido y todo lo que incluye. Pues todo esto, esta serie de acontecimientos pues creó los estereotipos sociales, pues como las mujeres y hombres, como así existe esa diferencia y hasta la actualidad. Luego a las mujeres se les denominaba como un término muy feo, que era esclavas, y a los hombres como bestias de carga. Entonces, pues esos eran los estereotipos de la época postcolonial. Luego de eso, pues está una historia del asunto de dos esclavas en Brasil, que eran Mónica y María, me parece que así se llamaban. Entonces ellas fueron acusadas por asesinato e infanticidio en el año de 1822. También era en la colonización de América Latina. Entonces, pues en la historia nos relata que María era una esclava que asesinó a su hijo. Entonces, porque ella era golpeada constantemente. Y Mónica asesinó a su amo porque ellos bebían juntos una noche antes de que él muriera. Entonces él la amenazó con golpearla al día siguiente, como lo solía hacer cuando estaba ebrio. Entonces, pues ella, por quererse defender, pues solo huyó a su cuarto. Entonces había una hacha y ella dijo eso, pues de que ella no lo asesinó, simplemente había una hacha y él cayó y fue como murió. Pero las autoridades no le creyeron. Además, pues ellas no fueron a la cárcel, sino que tuvieron un destino, yo considero que fue un poco
feo porque fueron azotadas de una manera públicamente. Luego, después de eso, pues fueron excluidas de su tierra y fueron desterradas básicamente. Entonces eso ya es bastante discriminación lo que sufrieron. Entonces menciono esto, o es lo que creo yo que se menciona este pequeño artículo, pues fue porque había distintos roles. Es decir, que las mujeres se dedicaban a ser esclavas del hogar y los hombres se dedicaban a ser esclavos del trabajo como tal. Luego, pues pienso que lo que cometieron estas dos esclavas pues fue para escapar de las injusticias que vivían de una manera constante. Además de las injusticias, pues vivían maltrato, discriminación. Se basaban mucho en los estereotipos sociales que tenían acerca de ellos. Luego, pues esto me llevó a la pregunta de el trabajo que elaboró la profesora, pues acerca de la última pregunta en la diapositiva que decía: ¿dónde ubicamos a las mujeres en la historia? Y bueno, pues la mera verdad, yo pienso que las mujeres siempre han sido ubicadas en la historia desde el principio de los tiempos, como que tiene que ser esa figura sumisa que tiene que hacerle caso al hombre en todo, tiene que ser esa figura que está siempre en el hogar, que atiende a la familia, que es esa persona que no tiene derecho a quejarse ni a decir nada al respecto porque está mal, pero un hombre es aquella persona que es proveedor de insumos y solamente es eso. Entonces, yo pienso que los estereotipos sociales vienen desde el principio de los tiempos y pues así hemos ido avanzando, y creo que esto, como quien dice, es una lucha y seguirá constante hasta que haya un pensamiento más abierto entre muchos ciudadanos y así podamos avanzar como sociedad para poder diferenciar pues de que los estereotipos sociales no son tan buenos como parece que son. Entonces esa es mi reflexión acerca del tema y gracias.